Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu palabra que nos es permitida. Permítenos leerla y poder guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 8 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí nos damos cuenta después que Jesucristo terminó su larga predicación, bajó de ese monte y llegó a cierta ciudad, y cierto leproso se le acercó. En aquellos tiempos, las personas que tenían lepra, especialmente la lepra, porque la lepra era una enfermedad que se contagiaba, ellos eran desechados del pueblo, eran sacados a cierto lugar donde vivían ellos ahí juntos. Todos los que tenían lepra, vivían, se puede decir que vivían en su propio mini pueblo, se puede decir. Y de vez en cuando sus familiares les llevaban de comer o les llevaban regalos o cualquier cosa, los familiares solamente iban a la mitad del camino y les dejaban lo que les iban a dejar y se regresaban. Y ya luego la persona que tenía lepra salía de ese pueblo y llegaba a la mitad del camino y de ahí agarraba lo que le habían dejado y de ahí se iba. Hasta donde tengo entendido, así es como funcionaba esta enfermedad. Las personas que tenían esta enfermedad así eran tratadas en aquel entonces, a causa de que no querían las otras personas enfermarse o contagiarse de esta enfermedad. Y aquí nos damos cuenta cómo a nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, no tuvo miedo de esta persona, porque normalmente si te sale una persona con lepra, la persona normalmente, tendría uno que salir corriendo para que no se contagiara uno. Y aquí nos damos cuenta cómo Jesús extendió la mano y le tocó. No solamente estaba cerca de él, sino que le tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Jesucristo aceptó que lo que le pidió el hombre, que quería ser sano. Y luego dice: al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie. No quería Jesús que le dijera, que fuera y le dijera a todos que él lo sanó. Dice: Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Para testimonio a quién? Para los fariseos y para los saduceos y para los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que no lo iban a aceptar. Sabía Jesús que no iban a aceptar su ministerio de él. Y él quería que esta persona hiciera conforme a lo que ya se había establecido, que era la ley de Moisés. Y Jesucristo sabía que no lo iban a aceptar. Y más sin embargo, hubo personas que les dijeron a los fariseos: Yo era ciego. No, como los fariseos le preguntaron que quién lo sanó. Y la persona que era ciega dice: Yo no sé quién me sanó. Lo único que sé fue que era ciego y ahora veo. Y hasta donde tengo entendido fue Jesucristo. Y nos damos cuenta cómo los fariseos aún así no querían aceptar
a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo traía una enseñanza de amor y de tolerancia, de paciencia. Y los fariseos no querían eso. Los fariseos, todas sus tradiciones, las tenían ellos, les tenían más importancia a sus tradiciones que a lo que nuestro Señor Jesucristo quería para ellos. Ellos, los sacerdotes o disculpen, los otros, los que guardaban las tradiciones, querían seguir guardando las tradiciones, querían seguir haciendo lo mínimo para ser salvos delante de los ojos de Dios. Mas sin embargo Jesús les decía que no, que tenían que cambiar su forma de ser. Dios no quería sus sacrificios, quería su corazón, quería su devoción de ellos, pero ellos no querían hacer ese cambio. En el versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y aquí nos damos cuenta la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene. Vamos a seguir leyendo. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí nos damos cuenta cómo este hombre se tiene entendido que era una persona romana, un ciudadano romano que era parte de la milicia del ejército de los romanos. Se tiene entendido que este hombre también tenía necesidad. Nos damos cuenta cómo él amaba a este siervo que él tenía. Y ahora la esclavitud en aquel entonces era un poquito diferente que lo que nosotros tenemos en la mente. En aquellos tiempos, hasta donde tengo entendido, un esclavo estaba obligado a ser esclavo por 7 años, se me hace, no estoy seguro. Y ya después de eso, hasta donde tengo entendido, era libre. Pero si ese esclavo decidía quedarse con su señor porque le gustaba cómo lo trataban, o le gustaba que su señor era bueno con él, o le gustaba que tenía familia ahí, ya probablemente ya tenía esposa y hijos e hijas y no quería dejarlos, él podía decidir y básicamente convertirse en un esclavo permanente para su señor. Ahora no estoy entendido si, honestamente no sé si esto también se aplicaba a los romanos, pero hasta donde tengo entendido se aplicaba a los judíos, y esa era la manera por la que cómo se manejaba eso de la esclavitud. Ahora en este centurión, Jesucristo mira el amor que tenía hacia este criado. Dice que estaba paralítico, gravemente atormentado, probablemente un espíritu malo lo atormentaba. Más adelante nos damos cuenta de otras personas que son atormentadas por espíritus malos.
y a veces actúan de manera rara, o hay otros que dicen que se echan en la lumbre queriendo matarse, pero no pueden porque el mismo espíritu les da como superpoderes, se puede decir, para sobrevivir la lumbre o para sobrevivir los golpes. Y nos damos cuenta que este centurión quería mucho a su siervo. Y Jesús, me imagino yo que él pensó, pues vamos a ver cómo reacciona al decirle esto. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y en aquellos tiempos, una persona judía no era visto bien que entrara a una casa de un soldado romano. ¿Por qué? Porque los romanos tenían o habían conquistado a los judíos, básicamente los tenían bajo tributo, y los judíos no se llevaban con los romanos. Básicamente algo así como que eran esclavos, pero no exactamente, sino que el emperador, el imperio romano estaba tomando control de Israel y de Judea. Y a ellos no les gustaba eso. También los romanos tenían diferentes tradiciones paganas que tampoco los judíos les gustaba. Los judíos eran muy celosos de su doctrina y de sus tradiciones y detestaban las tradiciones de los romanos en aquellos tiempos. Y por eso es que aquí se sorprende el centurión. El centurión le dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. So ahí el centurión como que se humilla delante del Señor, sabiendo que los judíos no se llevaban bien con los romanos, y sabiendo que los judíos tenían su forma diferente de enseñar, su forma diferente, sus tradiciones eran diferentes, sus dioses eran diferentes, su manera de vivir era diferente. Los romanos comían cualquier animal que se les pusiera enfrente. Los judíos no comían ciertos animales. Uno de los que más se conoce era el cerdo. Los judíos no comían cerdo, no comían conejos, ciertos animales con ciertos atributos, no los comían. Mas, sin embargo, los romanos eran personas, básicamente eran personas mundanas que comían de lo que sea y no les importaban, lo que fuera. También los romanos tenían diferentes tradiciones paganas, diferentes dioses, tenían una multitud de dioses, básicamente los mismos dioses que tenían los griegos, pero ¿cómo se puede decir? Al modo de los romanos. Y los judíos no, los judíos solamente tenían un solo Dios al que adoraban y traían sacrificios. Nos damos cuenta de la gran diferencia entre los judíos y los romanos. Y aquí este hombre, este centurión romano, reconoce él que ellos no tienen esa santidad que los judíos tenían. Y le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahí nos damos cuenta cómo él reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No solamente reconoce que el Dios de ellos es un Dios más poderoso, más legítimo, sino que reconoce la autoridad de con quién estaba hablando, porque estaba hablando con Jesucristo, que es el mero mero, se puede decir. Y él entendía a través se puede decir que a través de su experiencia como soldado y como capitán y como centurión, él entendía que el mundo espiritual también se ordena de la misma manera. Están los demonios chiquitos que andan molestando a la gente de vez en cuando. Están los demonios más grandes que gobiernan cierto grupo de gente.
están los demonios más grandes que gobiernan ciertos estados, ciertos países, y obviamente siguen más y más hasta llegar hasta el enemigo que es Satanás, el famoso Lucifer, que el Señor lo reprenda. Sabía cómo estaba formada esa forma de liderazgo, y sabía que nuestro Señor Jesucristo estaba por encima de todos ellos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo se admira de él. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. So, aquí donde dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, se refiere a nosotros, a los gentiles, a los que no eran judíos. Van a venir muchos del oriente, del occidente, de todas partes, que no eran legítimamente judíos de Israel, y van a tomar parte con Abraham, Isaac y Jacob, y básicamente van a poder estar con ellos en el cielo, cuando los hijos legítimos, que son los judíos, no, disculpen, los judíos o los israelitas, no quisieron aceptarlo y ¿cómo se llama? No aceptaron su nuevo evangelio o su revelación del evangelio, porque originalmente Dios siempre ha sido el mismo, nada más que quería cambiar. Básicamente Jesucristo cumplió lo del Antiguo Testamento y puso no me acuerdo cómo se dice esa palabra, pero básicamente puso nuevas reglas, que a través de creer en Él podemos alcanzar salvación. Ya no alcanzamos salvación sacrificando animales y trayendo ofrendas y todo eso, sino que ahora alcanzamos salvación creyendo en nuestro Señor Jesucristo y amándonos unos a otros. So, vamos a continuar leyendo. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión miró luego la respuesta, miró la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, y pues, fue uno de sus milagros que hizo él. No hay duda, aún hasta en este tiempo, ciertos espíritus, o la mayoría de los espíritus malos, que atormentan a las personas, pueden salir, si una persona está o tiene esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cómo se obtiene eso, pero normalmente se obtiene, acercándose más a Dios, haciendo ayuno y oración, y básicamente haciéndonos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Es como obtenemos esa autoridad para poder reprender esos espíritus malos. Vamos a continuar leyendo. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí viene la palabra que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí nos damos cuenta cómo llega a la casa de Pedro, y Pedro se cree que era una persona un poco más adulta que los otros apóstoles.
Yo pienso que él pudo haber tenido unos 20, entre los 18 y los 25 años probablemente. Probablemente apenas recién se había casado y porque normalmente los judíos, hasta donde tengo entendido, se casaban como por ahí por los 17 18 años. Probablemente estoy equivocado, pero esa era la época en la que normalmente se juntaban a veces. Y aquí nos damos cuenta de Pedro que estaba en la casa de su suegra y ella estaba enferma. O disculpen, estaba Pedro en su casa y vino Jesús a visitarlo. Y solamente con tocar la mano de su suegra, la fiebre le dejó. So, nos damos cuenta de que la fiebre también puede ser un espíritu que está molestando a la persona. Si una persona tiene fiebre, es muy probable que si uno ora por ella, salga ese espíritu y la deje. Normalmente en este tiempo, pues, si nos da fiebre, pues tomamos, ¿cómo se llama esa pastilla? No me acuerdo cómo se llaman las pastillas esas. Aquí en Estados Unidos se toma lo que se le conoce como el NyQuil o el Tylenol y básicamente queremos tratar nuestros problemas con químicos. A veces sí, sí, a veces sí funciona. Pues, yo a veces me he enfermado y yo no tomo mucho medicamento. Lo único que hago es que trato de comer bien y descansar. Y sí, a veces sí es solamente una fiebre regular. Pero hay veces que necesitamos que se ore por nosotros para que esa enfermedad salga de nosotros. Es muy importante tener ese entendimiento porque no solamente son enfermedades, sino que hay veces que causan peores cosas. Y más adelante vamos a leer otras cosas que causaban estos espíritus malos. Dice, voy a leer el 17 otra vez, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nuestro Señor Jesucristo quitó esa dolencia, esa enfermedad de esta mujer y las cargó en sí mismo y básicamente las llevó a la cruz para sacrificarlas con él y él ser nuestra respuesta. Versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, antes los escribas eran las personas que copiaban libros, normalmente copiaban la palabra de Dios, los Antiguos Testamentos, el Antiguo Testamento. Lo copiaban palabra por palabra, letra por letra, lo copiaban porque en aquellos tiempos no había imprenta, no había papel, no había impresoras. La única manera de copiar papeles o copiar información era a mano. Literalmente ponían los dos papeles, un papel nuevo y el papel original, y lo copiaban a mano. Ese era el trabajo de los escribas y ellos eran maestros de esto. El versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí nuestro Señor Jesucristo está recordándoles que la prioridad de nuestra vida debe ser Él, debe ser buscarle. Pienso yo que él usó estas palabras fuertes porque estaba hablando con un escriba y los escribas eran personas bien educadas, eran profesionales, se puede decir. Ellos se sabían la palabra de Dios, se sabían el Antiguo Testamento, se lo sabían muy, muy, muy bien.
Y nuestro Señor Jesucristo les recordó que primero deben de buscar el reino de Dios y luego en segundo lugar están las otras cosas. Básicamente está nuestra vida, en segundo lugar está nuestra vida, en tercer lugar está nuestra familia. Dios demanda que lo pongamos en primer lugar todo el tiempo. En el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí nos damos cuenta cómo ya tiene a sus discípulos. El libro de Mateo no menciona cuando escogió a sus discípulos. Mas sin embargo, los evangelios de Juan y se me hace que de Lucas también menciona cuando los escogió. Pero aquí ya están en la barca, están en una barca, si no me equivoco, probablemente estén en el mar de Galilea, porque se me hace que estaban en Capernaum y Capernaum era una ciudad que estaba cerca de Galilea. Si vamos a ver el mapa bien rápido, les recomiendo que miren dónde están las ciudades, dónde están los pueblos y dense cuenta de la distancia. Aquí está Capernaum, probablemente no se lea bien, pero Capernaum está aquí, este es el mar de Galilea. Hasta por acá está, aquí está Jerusalén, que es donde estaba el templo. Aquí está el mar muerto, que es un mar salado, que está tan salado que no hay vida en él, por eso se llama el mar muerto. Y todo esto cruzó nuestro Señor Jesucristo para llegar a Capernaum. Disculpen, después de que llegaron de Egipto, probablemente ahí se quedaron hasta que después de que vinieron de Egipto, ahí apareció nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo camina, va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Son aproximadamente unas 50 millas, se puede decir. Ahí ustedes más o menos calcúlenle qué distancia caminaban ellos en aquel entonces. Así que andar con nuestro Señor Jesucristo no era fácil, era algo grande, era algo pesado. Primero que todo porque no había carros y los caballos y los camellos normalmente eran solamente para los que tenían dinero. Y en aquel entonces pues era mucha gente, eran gente pobre, no eran gente rica. Vamos a seguir leyendo, dice, y vinieron sus discípulos, dice, voy a leer el 24, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí nos damos cuenta que, si se dan cuenta, como Jesucristo no fue tan rudo, se puede decir, con sus apóstoles, porque ellos eran principiantes, ellos básicamente eran pescadores, trabajaban, tenían trabajos regulares, no eran personas profesionales en cierto trabajo. Ellos hasta donde tengo entendido, eran jóvenes, pudieron haber sido jóvenes de se me hace que entre los 15 y los 17 años, creo. Y ellos, pues no fue tan duro como cuando le dijo aquí ¿cómo se llama? Al escriba. Aquí nada más les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y nuestro Señor Jesucristo sabía pues que ellos todavía no entendían nada, todavía no sabían el poder que iban a recibir. El versículo 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Se nos damos cuenta cómo ellos, los espíritus malos, los demonios, ya saben que tienen el tiempo contado, ya saben que hay un tiempo, disculpen, ya saben que hay un tiempo cuando ellos deben de dejar a esa persona, cuando ellos van a ser juzgados y cuando ellos van a ser echados al lago de fuego. Ya saben que hay un tiempo para su condena de ellos. Y aquí les dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí nuestro Señor Jesucristo llega a un nuevo pueblo, a la tierra de los Gadarenos, y le salen al encuentro dos hombres endemoniados. Y no, ellos no, pues ellos estaban poseídos por un demonio. Y los demonios luego conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice, estaba paciendo, disculpen, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron, y disculpen, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó por el mar, por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando vinieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí nos damos cuenta que primero que todo estaba una persona endemoniada. Estaban dos personas endemoniadas. Cerca de ahí estaba un hato de cerdos, o se puede decir que cuando éramos jóvenes les llamamos un chiquero, pero me imagino yo que no eran dos, tres, cuatro, me imagino que eran unos 100, 200 cerdos. Lo que sea, el número que haya sido, los espíritus malos le dijeron, dice, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Estos espíritus malos, se me hace que es en el Evangelio de Juan, creo, donde menciona que no era solamente un espíritu, sino que eran muchos espíritus malos que estaban en este hombre. Estos espíritus le dijeron, como ya sabían que tenían su tiempo contado, le dijeron: hey, ¿por qué no nos echas? Mejor échanos si nos vas a sacar, échanos a aquel hato de cerdos. Ahora, algo que debemos entender, que los cerdos eran un animal que los judíos no comían. Para ellos es un animal, no es un animal limpio que puedan ellos comer. Los cerdos era un animal sucio que no podían ellos comer. Y nos damos cuenta cómo aún viviendo entre los judíos, no se dice si los dueños eran judíos o no, pero nos damos cuenta que había esa necesidad de cuidar cerdos, lo que significaba que había muchas personas que comían carne de cerdo y que rompían esas leyes, o las leyes que había dejado Moisés, quebrantando esas leyes, y básicamente lo hacían porque básicamente no estaban con Dios de todo corazón. Ellos solamente querían cumplir los requisitos mínimos para ser salvos. Y Dios ya básicamente se había enfadado, se había molestado con ellos,
porque solamente lo hacían como de costumbre, ya no lo hacían por amor hacia Él. Y no es algo pues que Dios ya se había dado cuenta. En Isaías dice que está harto de sus sacrificios, que lo que Él quiere, que quiere un corazón puro. Y en Corintios nos damos cuenta que Pablo, se me hace que es Pablo el que dice que Dios no niega o que no rechaza un corazón contrito y humillado. Lo que Dios quiere de nosotros es que le busquemos de todo corazón y limpiemos nuestra vida. Limpiemos nuestro caminar, dejemos nuestra vida antigua, nuestra vida mala, no solamente por la emoción de venir a buscar de Dios o conocer de Dios, sino por el deseo de ser personas mejores y de tratar de agradar a Dios. No, estas personas aquí literalmente estaban pecando porque primero que todo estaban cuidando los animales y al tocarlos, de acuerdo a la ley de Moisés, ya se hacían inmundos, ya pecaban al tocar un animal inmundo, se ensuciaba la persona y tenía que ir al templo a sacrificar, a limpiarse otra vez. Solamente con tener estos animales, si estas personas que cuidaban los cerdos eran judíos, este, ellos estaban ya pecando porque tenían ahí los animales. Vamos a seguir leyendo, dice, y ellos, los demonios, dice, y los demonios salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Dice, y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron. Son las personas que los estaban cuidando, se dieron cuenta de lo que pasó y salieron corriendo y fueron a la ciudad, le contaron todo lo que pasó a las personas y luego vinieron para atrás. Dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ellos vivían en pecado y que quisieron seguir viviendo en pecado. No pudo el Señor ahí cambiar ese pueblo, se puede decir. ¿Por qué? Porque ellos decidieron amar más el pecado que cambiar y amar a nuestro Señor Jesucristo. En este evangelio no se menciona, pero en los otros evangelios menciona cómo esta persona, aquí dice que fueron dos. En el otro evangelio dice que es una persona que estaba endemoniada, que estaba encadenado. Y cuando las personas, los ciudadanos regresan, miran a este hombre que ellos conocían que estaba endemoniado, que ellos sabían que se aventaba al fuego, se aventaba a las piedras y trataba de matarse, pero no podía matarse a sí mismo. Ellos miran cuando regresan, cuando llegan los de la ciudad a ver a Jesucristo, miran a este hombre que estaba endemoniado y lo miran que está limpio y en su cabal juicio, dice la palabra. Y eso es lo que los sorprende, y a causa de eso, de que miraron ese milagro, ellos básicamente se espantaron y no quisieron ser parte de nuestro Señor Jesucristo, no quisieron ser parte de eso. ¿Por qué? Porque amaban más la oscuridad que la luz, que Jesucristo. Y ahí mismo en el otro evangelio menciona que el endemoniado le dice a nuestro Señor Jesucristo, le dice que quiere irse con él, pero Jesucristo se lo prohíbe, le dice, no, regresa a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Esta ciudad se queda sin Jesucristo, y el único que queda para evangelizar
es este hombre que había sido endemoniado, regresa, se va, se queda ahí en ese lugar. So, nos damos cuenta cómo estas personas, primero que todo, decidieron quedarse en el pecado, escogieron el pecado y no escogieron a nuestro Señor Jesucristo. Algo muy triste, pero pues hay veces que no podemos inyectarles el evangelio. Lo único que podemos hacer es orar por ellos. Amén. Que el Señor les bendiga. Este es mi punto de vista sobre Mateo 8. Espero que les sea de buen entendimiento. Amén.